Bien, encantada y agradecida por esta invitación que se me ha hecho a participar en el Congreso. Como habéis escuchado por el título de esta breve presentación, que será lo primero a lo que me voy a referir, a una vida de experiencia mística, la biografía histórica a grandes pinceladas de este carmelita descalzo español de Cataluña del siglo XIX, Francisco Palau i Quer, encuadrada en su trayectoria espiritual, centrada en el misterio de la Iglesia. Me voy a basar en sus escritos, donde él mismo, a modo de autobiografía, retrospectivamente, a sus 54 años, nos habla de su historia de salvación. Nos narra su vida, como él dice, ordenada al servicio de mi hija y esposa, la Iglesia Santa. La vida ordenada. En ella descubrimos un hombre profundamente contemplativo, místico, buscador, profeta, misionero, escritor, apasionado por la Iglesia, Dios y los prójimos. Hijo de la cultura occidental del siglo XIX, que hemos escuchado, posee una biografía experiencial que lo coloca entre los místicos del Carmelo, en donde él tuvo fecundo subsuelo. En esta escuela recibe, descubre, contempla, goza y alumbra un nuevo rostro carmelitano. La conjunción armoniosa de soledad contemplativa y conciencia misionera le hace excepcional testigo y profeta de su cosa amada, como él llamaba a la Iglesia. Tuvo, como otra persona, su historia vocacional y su maduración progresiva. Nació en Aitona, provincia de Lérida, en plena guerra de la independencia, el 29 de diciembre de 1811, de familia campesina, de honda tradición cristiana, nos dicen los textos históricos. Es el séptimo de 9 hijos, bebió la religiosidad y la piedad popular en el seno familiar. De ahí que sintiera desde muy temprana edad, en la niñez y juventud, la fuerza, como él dirá, de la ley del amor. A esa ley alude en sus escritos con frecuencia. Sabía que la vida cristiana tenía estos dos polos, el amor a Dios y el amor al prójimo. En los años de su madurez, en sus coloquios místicos, nos describe paso a paso y referido a su vida cómo todo ser humano tiene una capacidad infinita para amar y cómo él la sintió profundamente en su corazón, saliendo de sí mismo hacia Dios. Así lo expresa. Nuestro corazón está fabricado para amar y ser amado, y solo vive de amor. Desde niño me siento poseído y dominado por una pasión que se llama amor. Preguntándose por el rumbo concreto de su vida, la forma en que debía realizar su proyecto personal, percibe que Dios solo, ninguna persona o realidad perecedera, tenía que ser el sentido de su vida. Dejaría todo por valores más altos. Siente que debe poner a Dios como amor supremo y lo debe poner así en el centro de su existencia. Él mismo nos dice también: se hacía sentir en el corazón un vacío inmenso. Fui en pos de lo bello, bueno y amable,
que los sentidos presentaban, pero al adherirme a estas bellezas, el corazón hacía sentir su insuficiencia y no hacía más que aumentar la sed y el ardor del fuego del amor. Mi juventud se pasó como una sombra. Pensó que la llamada era al sacerdocio. Corría el año 1828. Joven apasionado, ingresó en el seminario de Lérida. Pero no encuentra en el sacerdocio el ideal supremo de su vida. Situado en 1832, no desaparecían de él serias dudas. Y dice: a mi parecer, yo no sentía esa vocación. El amor no puede estar en el hombre ocioso. Yo, aunque muy a oscuras, te buscaba a ti. Estaba persuadido de que solo una belleza infinita podía saciar y colmar los ardores de mi corazón. Reconociendo que todas las bellezas materiales no eran la que buscaba, me resolví a abandonarlas todas y fui al claustro por si acaso allí te encontrara. 2. Rasgos fundamentales de la trayectoria espiritual de Francisco Palau. Recorramos solo algunos hechos fundamentales de la trayectoria personal y espiritual de Francisco Palau, por la brevedad del tiempo. Buscador insaciable de la verdad y la belleza infinita, indagó el misterio de Dios como el absoluto. Creyó hallarlo en la vida religiosa. Piensa, consulta, medita, tiene una certeza: será Fray Francisco de Jesús, María y José. Cuando se decide, su opción es tajante, definitiva: desea ser carmelita descalzo. Le atrae el temple profético de Elías, el empuje apostólico y eclesial de Teresa de Jesús, la contemplación y austeridad de Juan de la Cruz, y dirá: estudiando ciertos incidentes de mi vocación a la orden de Santa Teresa, creo me llamó esta a su orden para esta obra, la que daría frutos tiempo después. A pesar de la conmoción vivida a causa de la exclaustración de 1835 en Barcelona, Francisco Palau fue toda su vida un carmelita verdadero. Está su espíritu bien dispuesto a cuanto en adelante le iba a acontecer. Y dirá: todo lo que no es Dios y su amor, lo demás lo doy muy barato y me causa fastidio toda posesión. Separado del mundo, retirado en el convento, pregunté por la cosa amada, la busqué. Vi a mi amada y me uní con ella en fe, esperanza y amor. Su presencia satisfizo mi misión y con ella yo era feliz. Su belleza me bastaba. Así designa alcanzar el ideal de su existencia la búsqueda de su cosa amada, la Iglesia, en tiempos malos, de revoluciones y reyertas políticas. Como hemos escuchado, es el despertar de los nacionalismos, positivismo, marxismo, socialismo, de ideología liberal en el campo político y en el campo económico. Francisco Palau se vio envuelto en ello, en las guerras carlistas, principalmente en estos primeros años, en sus inicios vocacionales, cuando tiene lugar la exclaustración de religiosos y el asalto a los conventos. La noche del 25 de julio de 1835 fue incendiado el convento de San José de los Carmelitas en Barcelona por las turbas revolucionarias y anticlericales. Él dirá: me conformé lo mejor que pude con las reglas de mi profesión religiosa, pues estaba convencido
que para vivir en el Carmen solo necesitaba de una cosa, que es la vocación. Cuando hice mi profesión religiosa, la revolución tenía ya en la mano la tea incendiaria para abrasar todos los establecimientos religiosos y el temible puñal para asesinar a los individuos refugiados en ellos. No ignoraba yo el peligro apremiante a que me exponía, ni las reglas de previsión para sustraerme a él. Me comprometí, sin embargo, con votos solemnes a un Estado cuyas reglas creía poder practicar hasta la muerte, independiente de todo humano acontecimiento. Mirada afectiva hacia la Iglesia martirial. Solo una cosa aliviaba mis penas, y era la esperanza de morir víctima entre las llamas. La revolución abre su mirada afectiva hacia la Iglesia martirial. Creía le llegaba el momento de la prueba y ofrece su vida a Dios, creyendo realizar ahí sus sueños de entrega amorosa. Su imagen de la Iglesia por entonces se corresponde con la de una Iglesia-Estado que gemía dominada por el príncipe de las tinieblas con sus sectas de impiedad, como él expresaba. Francisco Palau se hace eco de las llamadas de los papas, Gregorio XVI, Pío IX, como se refleja en su libro La lucha del alma con Dios. Es mucha la pena que le causan los males de la Iglesia, y dirá: «Oh, ¿quién me diera poder aliviar sus angustias, aunque fuera con mi propia sangre? Cuán gustosa la daría. No sé explicarla. Esta es la única pena que me aflige». La Iglesia es para él la encarnación y el símbolo de la religión perseguida y maltratada, y así se entiende su ofrenda a ella. El gobierno de Mendizábal decretaba la salida de todos los religiosos de España. Comienza para él una nueva etapa de exiliado en Francia, tiempo de soledad forzada. Es 1840. Primero en la diócesis de Perpiñán, 2 años más tarde en la de Montauban, concretamente en Mondesir y Librón. Transcurren 11 largos años dedicados a la vida solitaria contemplativa. Allí, con algunos compañeros que le siguen, dedica su vida al estilo de los desiertos carmelitanos a interceder en favor de la Iglesia, a orar por ella. 4. Vida solitaria. Perdidas las esperanzas de morir por tu amor, no pudiendo soportar la llama del amor que ardía dentro de mi pecho, dirá: me resolví en mi edad viril a vivir solitario en los desiertos. Allí dirá él que marchitó su virilidad. En sus meditaciones recurre insistentemente al simbolismo, a los elementos figurativos, a la tipología bíblica. Alterna largos tiempos de soledad contemplativa y de intenso apostolado. Una Iglesia cubierta de sombras durante estos años de estancia en Francia. Su vida solitaria produce escándalo. Comienza la persecución contra él y contra los grupos incipientes, femenino y masculino, de personas que se han congregado en torno a él y le tienen como maestro y como guía. El amor que le impulsaba a servir a la Iglesia le mueve ahora a penetrar en su ser. Se va fundiendo en él eclesialidad y eclesiología, vertiente afectiva, experiencial y vertiente de estudio. Tiene oportunidad para ahondar en esa realidad misteriosa que absorbe todas sus preocupaciones y energías. Oraba y escribía. Vida austera,
de penitencia y oración, de entrega también a su ministerio sacerdotal, a la intemperie. El resultado fue un tratado para dar a conocer quién es la Iglesia en su más íntima realidad. Se fundamenta en la Sagrada Escritura y a través de imágenes como la ciudad, el cuerpo, la mujer, para explicar la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia será también tarea de evangelización. Buscando cauces para su vocación religioso-sacerdotal, le acusaron de extraño y contrario a las leyes de la República Francesa. Le denunciaron ante el obispo, le prohibieron llevar el hábito religioso. De la denuncia a la calumnia, incluyendo también a sus dirigidas. Se defiende en su estilo de vida y en sus motivaciones. Se defiende diciendo que su modelo ha sido siempre Jesucristo y los profetas, y dirá: nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su vida apostólica, quiso ser solitario y durante el tiempo de su predicación frecuentemente se retiraba por las noches a las montañas. Su precursor, desde su infancia, vivió en el desierto y los profetas habían dado antes este ejemplo en las montañas del Líbano, del Horeb y del Carmelo. Y los santos del Nuevo Testamento asimismo siguieron a Cristo en los desiertos. Escribirá en su vida solitaria. 5. Empuje hacia el apostolado. Como única alternativa, la vuelta a España, a su propio país. En España se ha firmado el concordato entre el Gobierno y la Santa Sede, es 1850-51. Se vislumbra una mejoría de la situación religiosa, aunque no se permitía el restablecimiento a la vida conventual. Podemos hablar del comienzo de su obra apostólica en Barcelona. Ve como una necesidad de la Iglesia programar y organizar la obra de la Escuela de la Virtud, enseñanza catequética, escuela de adultos, llevada a cabo con laicos y sacerdotes teólogos para todas las clases sociales. Tiene gran impacto en los medios de comunicación de todo tipo, sobre todo los periódicos y revistas culturales y religiosas. Es la etapa que va de entonces a 1860, pero apenas 3 años de funcionamiento de la escuela es desterrado a Ibiza, acusado de nuevo injustamente de las huelgas obreras de Barcelona en 1854. De nuevo el fracaso y la persecución. Fueron 6 años de destierro, 1854-1860. Le toca vivir de nuevo la noche oscura de la fe. Se siente plenamente identificado con el camino de la cruz y así dirá: yo no veré en toda la vida sino persecuciones, no quiero otro camino alguno que el de la cruz. La soledad de Ibiza genera la mayor fuerza creadora del Padre Palau. Allí permaneció esos años dedicado a orar, a predicar, a contagiar su experiencia espiritual, a atender a quienes requerían su consejo. Ha levantado en Escubells, junto con unos compañeros seguidores de su espíritu, una ermita a María, convertida más tarde en santuario mariano. Y dirá: desde que la Señora de todas las virtudes, como así la llamaba en Barcelona, ha puesto su trono en este lugar, me siento otra cosa que antes no era. Para mí ahora es tiempo de paz, de oración y reposo. Contemplaba así su injusta situación desde el lado positivo. Busca, sueña. Siente misteriosamente la presencia de la Iglesia en toda su belleza, como misterio de comunión
Iglesia, cuerpo de Cristo, e Iglesia ya pueblo de Dios. 6. Místico del Vedrá. Intensifica su aislamiento frecuentando el retiro absoluto del Vedrá, islote frente a Calador, que se alza desde el mar. Oigamos sus palabras. Viendo que fuerzas humanas no bastan para atajar los males gravísimos que afligen a la Iglesia, en ciertas ocasiones me retiro a un islote que en crestas acolumnadas se levanta sobre el profundo del mar Mediterráneo. Este será su lugar privilegiado para encontrarse con su amada la Iglesia. Sigue diciendo, como carmelita, como hijo de Santa Teresa, no puedo menos que besar estas llaves que me tienen cerrado dentro de estos muros de aguas mediterráneas. Aquí tengo más de lo que pedía en mis dorados ensueños cuando era joven, sobre vida contemplativa. Aquí tengo mi celda, mi cielo. Aquí puedo con todas mis fuerzas emplearme como buen sacerdote con Dios Padre los asuntos y los intereses de Jesucristo y de su Iglesia. Allí dice que ordeno mis cosas, su vida interior, y de los que dirijo según Dios. El Vedrá ha sido su Sinaí, testigo y escenario de sus diálogos con la amada en la noche, al caer la tarde o al amanecer, sin más compañía que la naturaleza y los animales. Allí ve a la Iglesia bajo la imagen de una figura, de una mujer, María. Ella representará la belleza de la amada. La oración le impulsa fuertemente al servicio por su amada. No obstante, vive con la plena confianza de sentirse abandonado en los brazos de Dios. Y nos dirá, en la carta 44, Dios como buen Padre me conduce por la mano y me guía por donde Él quiere. Y es ahí que iré donde no sé y marcharé por allá donde no querré. Dios sabe cuán bien dispuesto estoy para servir a su Iglesia. Dios no me abandonará, sino que me guiará por donde le plazca. Yo ando seguro, fiado a los cuidados de su paternal solicitud. Dejemos que Dios nos cuide, que nos gobierne, que nos guíe. 7. Confianza y amor sin límites. Ha hecho un proceso de comunión mística con la Iglesia. Ella se le revela, conseguida ya la libertad, es 1860, en la Catedral de Ciudadela, en el mes de noviembre. Cuando Dios le concede una experiencia vital que marcará su vida. Momento crucial en la espiritualidad palautiana y en la historia de la congregación que funda. Se le revela el gran misterio de comunión universal, en donde la Iglesia es, dirá él, Cristo y los prójimos, formando una sola familia, un solo cuerpo, unidos entre sí con su cabeza por amor. A Francisco Palau se le revela la amada como comunión profunda, Dios y los prójimos, cabeza y cuerpo, Cristo, Iglesia, una cosa viva, bella y amable. Se une a ella en fe, esperanza y amor. Este acontecimiento hace época en su vida. Para mí, nos dirá, estos días son y serán memorables porque el Señor se ha dignado fijarme en un modo más seguro el camino, mi marcha y mi misión. Sigue experimentando esa ley del amor impresa en su alma. Sabe que el amor es obras y que su amor está centrado en la Iglesia y comprometido con ella. Es ella quien le pide obras, pruebas de ese amor. Se siente llamado al servicio apostólico. Su sacerdocio se le reveló como la más grande vocación, entendida como matrimonio espiritual con la Iglesia. Quedé tan cambiado y tan nuevo que su presencia renovó alma y cuerpo.
Sintió que se le descubría en plenitud lo que tantos años había buscado, conocer su vocación y misión. Se disipan las dudas, desaparece la prolongada noche de la búsqueda, se le revela el objeto de amor tanto tiempo indefinido, ve claro su camino, su misión: anunciar a los pueblos la belleza de la Iglesia Santa y predicarles que compartan con él su amor hacia ella, anunciar su belleza y predicar que la amen. No desea más que cumplir la misión que la Iglesia le confía. Todo queda unificado en el amor que se centra en Cristo y sus miembros. Y dirá: a mí me hallarás solitaria en los claustros, desiertos y ermitas, y pastora en medio de los pueblos, peregrina en los caminos y toda en todos, y en todas partes donde la caridad ejerce sus actos y funciones. Enseñar al que no sabe, visitar los enfermos, socorrer a los pobres, vestir al desnudo. Estas son las obras del amor, de la caridad, de los prójimos. Audacia que abre nuevos caminos. Nacía el Carmelo misionero fruto de su paternidad espiritual en la Iglesia. Su obra apostólica tiene un sentido de auténtica paternidad espiritual gracias a los lazos de comunión que le unen a los demás miembros de la Iglesia. La Iglesia será para él hija, madre y esposa. A la luz de esta experiencia se produce en él una profunda transformación, un cambio radical. Es la culminación de un largo camino de fidelidad y correspondencia, extraordinaria iluminación que le permite percibir realidades ocultas hasta entonces y penetrar con nueva luz en el misterio de la Iglesia. Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos que tú eres infinitamente bella y amable y a predicarles que te amen. Las obras de misericordia serán en adelante su programa de vida. Es la misma Iglesia la que le envía a anunciar el Evangelio. La Iglesia, cuerpo místico, es la imagen más perfecta de Dios. Su oración es eclesial. Así dirá a sus hijas: continúa mirando en Jesús el cuerpo de su Iglesia y trátale no como persona o individuo solo, sino como cabeza de un cuerpo moral que es la Iglesia. A partir de esta revelación y hasta 1872, la acción misionera de Francisco Palau fue continua y variada. Predicó misiones populares, sobre todo en Cataluña, Aragón y Baleares. Se creyó llamado especialmente por Dios para combatir las fuerzas del mal. Escuchó la misión que le encomendaba la Iglesia y la asumió con todos los riesgos y consecuencias. Paso por el tiempo poco que ya queda. Unión mística con la amada número 10, Iglesia peregrina y Jerusalén celestial. La Eucaristía es vivida por Francisco Palau como unión con su amada. En el altar renueva esta unión, renueva su compromiso y entrega. Cristo, dirá él, está en el altar no solo como individuo particular, sino como cabeza de la Iglesia. María ocupa un lugar preferencial en su vida cotidiana y espiritualidad. En ella contempla a la Iglesia. A primeros de marzo de 1872 se presentó en Calasanz para animar a sus hijas y auxiliarlas espiritualmente. Llega enfermo, falleciendo a los pocos días, el 20 de marzo, en Tarragona. Así entendió la vida Francisco Palau, como entrega y servicio de amor. Así le elogiaron a su muerte. Consagró su preciosa existencia al bien de sus semejantes, dispuesto a superar cualquier obstáculo cuando estaba de por medio su amor supremo, la Iglesia, sus necesidades y sus intereses. Su último anhelo,
contemplar la imagen de Dios, trino y uno, la Iglesia Santa en la Jerusalén celestial. Y así dirá en mis relaciones: cuán dulce, cuán agradable, cuán deleitable debe ser el reposo en los brazos de una Madre Virgen y tan pura como es la Iglesia triunfante. Abre tus brazos y recibe en tus pechos a este miserable mortal que suspira por ti, que no puede vivir fuera de ti, que desea verte cara a cara y sin velos. No hay tiempo de más. Gracias.